Desde hace ya un buen tiempo, más o menos desde mediados del año 2022, todo el mundo, incluidos nosotros, estábamos hablando de la gran recesión que se venía en 2023. Y es que en marzo del año 2022, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es algo así como el banco central de ese país, comenzó a subir las tasas de interés para poder controlar la fuerte inflación. Pero bueno, esto no es nada extraño. Generalmente, cuando la economía está experimentando periodos de alta inflación, el Banco Central decide subir las tasas de interés para poder controlarla. Un poco la idea detrás de esta medida es que, por una parte, subir las tasas de interés frena el acceso al capital. Es decir, que vamos a desincentivar a que las personas y a las empresas también sigan pidiendo dinero prestado. Porque claro, ahora sale más caro endeudarse. Y por otra parte, con esta medida se incentiva al ahorro. Porque como las tasas de interés ahora son más altas, ahora es más atractivo, por ejemplo, poner nuestro dinero en una cuenta de ahorro con intereses o en un depósito a plazo. Esto a simple vista suena muy bien, pero el problema es que en muchas ocasiones una subida de las tasas de interés disminuye el crecimiento económico y puede generar también una recesión. Y esto no me lo estoy inventando solo yo. De hecho, el mismo Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo en una rueda de prensa lo siguiente: While higher interest rates, slower growth, and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses. These are the unfortunate costs of reducing inflation. Bueno, en otras palabras, que para poder frenar la inflación tenemos que subir las tasas de interés, y esto va a hacer que disminuya el crecimiento económico y empeoren las condiciones laborales. Y es que todos teníamos razones para creer de que una recesión estaba a la vuelta de la esquina. De hecho, según un estudio del Wall Street Journal al que le preguntaron a los principales economistas de Estados Unidos, más de un 60% de ellos creían que se vendría una recesión durante el 2023. Y bueno, ni hablar de las redes sociales, porque ahí todo el mundo estábamos anunciando una gran recesión para el 2023. Cientos de videos, de reels, de un montón de otras cosas que en 2023 habría una gran crisis económica a nivel mundial. Pero ahora ya en octubre del 2023, a pocos meses de acabar el año, ¿dónde está esa tan prometida recesión? ¿Será que todos estábamos equivocados y hasta el mismísimo presidente de la Reserva Federal esperaba una recesión que nunca llegó? ¿O será que la alarma de la recesión sigue en pie y que la podríamos ver en 2024? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a ver en el video de hoy. Así que si te interesa, empecemos. A ver, pero partamos por el principio. ¿Qué es todo esto de una recesión? Bueno, una recesión es básicamente una caída sostenida y generalizada de la actividad económica de un país. Muchos determinan de que estamos en una recesión cuando el Producto Interno Bruto o PIB de un país decrece por 2 trimestres consecutivos. Y de hecho, técnicamente en Estados Unidos tuvieron una recesión a principios del año 2022, donde durante los primeros 2 trimestres de ese año el PIB fue negativo. Sin embargo, si seguimos viendo el mismo gráfico, vemos que en los siguientes trimestres Estados Unidos ha incrementado su Producto Interno Bruto, lo que indicaría que no estamos claramente en una recesión. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Habrá sido esa la gran recesión que todo el mundo hablaba? Bueno, para entender qué es una recesión, esto se inicia en alguna de estas 3 fases. Una recesión puede empezar cuando la gente gasta menos dinero, lo que lleva a las empresas a tener menos ganancias y en consecuencia comienzan a despedir empleados. O también puede empezar cuando las empresas comienzan a despedir trabajadores, la gente tiene menos dinero para gastar y en consecuencia tienen menos ganancias las empresas. O por ejemplo también cuando una industria empieza a tener menores ganancias, lo que lo lleva a despedir empleados y termina haciendo de que las personas tengan menos dinero para gastar o consumir. Y así el ciclo se repite y se repite. Sin embargo, todas estas variables estaban muy fuertes en 2022. Si te fijas en el siguiente gráfico, desde el 2020 en adelante, el gasto de consumo ha ido incrementando fuertemente. Y claro, durante la pandemia en Estados Unidos especialmente, las personas comenzaron a recibir los cheques de estímulo, que eran básicamente un cheque por más de $1000 que los ayudaba simplemente a aliviar la subida de la inflación y a los despidos causados por los meses de confinamiento. Esto llevaba a que la gente tuviese más dinero para gastar y así el consumo no se detenía. Vale, entonces por esta parte aún no tenemos una recesión. Veamos entonces el segundo punto de inicio, que son las ganancias de las empresas. Según datos del Wall Street Journal, directamente después de iniciada la crisis por la pandemia, las empresas comenzaron a reportar cada vez mayores ganancias. En este gráfico puedes ver cómo son las ganancias de las empresas del S&P 500, el indicador de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Según varios economistas, esto se debía a que las personas estaban gastando el dinero que no gastaron durante los primeros meses de pandemia y que como las tasas de interés aún estaban muy bajas, tenían una caja muy fuerte para hacer frente a la subida de la inflación. Así que de nuevo, por esta parte no tenemos una recesión. Veamos entonces el tercer punto. Las
las empresas despidiendo cada vez más empleados. A principios de este año nos bombardearon con miles de noticias sobre despidos masivos. En Amazon, por ejemplo, despidiendo más de 7.000 empleados, Facebook más de 10.000, lo mismo también con Microsoft y muchas empresas más. Esto parecía que se ponía muy feo. Así que aquí estaba, el inicio de la tan prometida recesión. Chan, chan, chan. Pero bueno, antes de declarar la recesión, veamos un poco más los datos en detalle, más allá de estos tan sonados despidos masivos. En este gráfico ves la tasa de desempleo de Estados Unidos, que si te fijas tuvo un enorme salto a inicios del 2020, pero de ahí en adelante volvió a los niveles normales en 2022 y se ha mantenido estable desde entonces. Es decir, que pese a los tan sonados despidos masivos, sobre todo en la industria tecnológica, lo cierto es que la tasa de desempleo de ese país sigue siendo muy baja y el mercado laboral parece estar muy fuerte. Bueno, quizás esto ya más como anécdota, pero la verdad es que los despidos masivos en tecnología era algo que más o menos todos nos veíamos venir. Personalmente yo trabajé muchos años en la industria del software y la tecnología y esto era realmente una locura. Las empresas tecnológicas contrataban a cientos de personas todos los meses con salarios exorbitantes, un montón de beneficios, oficinas super cool con cerveza, comida gratis, algo todo muy al estilo de Google. Pero la verdad es que en muchas ocasiones la gran mayoría de estas empresas estaban creciendo a un ritmo mucho más acelerado en términos de personal de lo que se podrían permitir. De hecho, la gran mayoría estaba operando en pérdidas, solo con la esperanza de que en algún minuto se fuesen a convertir en estos grandes monstruos tecnológicos. Pero bueno, dejando un poco de lado esta anécdota, vemos que el mercado laboral tampoco es el foco principal del incendio. Se ve muy fuerte y las tasas de desempleo siguen estando muy bajas. Bueno, parece que listo, parece que nos liberamos entonces de esta gran recesión y que ahora solamente nos queda seguir creciendo y años de bonanza por delante. Bueno, realmente no tan rápido. Que no haya ocurrido una recesión hasta ahora no significa que no pueda ocurrir en 2024 y de hecho hay algunos datos muy preocupantes que podrían causar una recesión el próximo año. Esta vez vamos a ser más cautelosos y no vamos a decir de que viene una super mega recesión que nos dejará a todos en la calle, pero sí que merece la pena echarle un ojo a estos datos. En primer lugar son las altas tasas de interés, por supuesto, que están haciendo que miles de personas se vean ahogadas por sus créditos hipotecarios. A día de hoy hemos visto una subida sostenida, bueno, con alguna que otra parada, de las tasas de interés, lo que afecta directamente al precio que pagamos por nuestras hipotecas. Es decir, que si por ejemplo pediste un crédito con tasa variable en el año 2020 para poder comprarte un inmueble, ahora mismo lo más probable es que estés pagando cerca de un 30% más por esta misma hipoteca. Y de momento, al menos en Estados Unidos, aún no hay fecha para que comiencen a bajar nuevamente las tasas de interés. Esto, si es que sigue en la misma línea, podría generar una fuerte crisis en el mercado inmobiliario, sobre todo si es que siguen subiendo las tasas y las personas ya no pueden pagar sus obligaciones. En segundo lugar son los ahorros personales, y esto es muy importante porque para poder hacer frente a los altos niveles de inflación, la gente ha comenzado a gastar de sus ahorros y esto puede ser muy peligroso. Si te fijas en el siguiente gráfico, los niveles de ahorro personal se mantenían más o menos estables hasta antes de la pandemia. Una vez llegado marzo del 2020, estos ahorros se disparan porque claro, ya no hay mucho que hacer, no hay mucho donde salir ni tampoco donde gastar. Sin embargo, a partir de ese momento, que también concuerda con la fuerte subida de la inflación, las personas han empezado a gastar de forma muy acelerada sus ahorros, llegando a niveles bastante más bajos que antes de la pandemia. Y la tercera variable importante es que las personas están más endeudadas que antes. Esto podría ser un detonante muy importante para una posible recesión, porque podría frenar fuertemente el consumo y, como te comentaba en el principio de este video, es que esta es una de las causas comunes para una recesión. Además, es que si es que combinamos todos estos factores, se genera una situación muy preocupante. Las personas cada vez tienen menos ahorros, al mismo tiempo están más endeudadas, estas deudas son cada vez más caras por las altas tasas de interés y todavía no hay que olvidarse de la inflación, porque esto no se ha controlado del todo. Las cosas son cada vez más caras debido a la alta inflación que todavía estamos viviendo. La verdad es que si se viene una gran recesión para finales de 2023 o principios de 2024, eso no lo sabemos ni nosotros ni nadie. Lo que sí sabemos es que una de las mejores formas de protegernos frente a una posible crisis económica, ya sea ahora o más adelante, es invirtiendo nuestro dinero. Invertir nos permite crear patrimonio a largo plazo, nos permite crear un patrimonio que nos dé la tranquilidad de que pase lo que pase en el sector de la economía, nuestro futuro financiero va a estar asegurado. Empezar a invertir ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, así que si tú también quieres empezar a invertir, te recomiendo que vayas a ver este video que te dejo aquí. Nos vemos allá. Chao, chao.